Buenos días, tardes o noches. Five Nights at Freddy's Helwanted está aquí finalmente y consigo tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Y es que como todo videojuego de FNAF es importante siempre revisar su historia y las cosas que tiene ocultas este nuevo título de realidad virtual. Más allá de que sinceramente es la mejor secuela que pudieron crear para FNAF Helwanted 2, con nuevos minijuegos, una apariencia impresionante y una estética que mejora muchísimas cosas del primer juego. Este título también revela otras piezas del lore que no esperábamos. Antes de empezar quisiera destacar tres cosas. La primera es que como soy pobre, obviamente no tengo las gafas de realidad virtual, así que utilizaré metrajes de otros creadores de contenido, obviamente sin su permiso, pero voy a darles créditos. Lo segundo es que este videojuego en sí no tiene un lore muy grande ni una revelación tan importante, pero sí que quizás revela un poco, así que no se hagan ideas ya que solamente es un juego divertido con un poquito de historia. Y tercero, este video contiene spoilers, así que ya están avisados. Me gustaría que habláramos primero que todo de su sinopsis. Nos encontramos en una especie de realidad virtual nueva, un nuevo mundo virtual, bastante similar al visto en Five Nights at Freddy's Helwanted 1, solo que en este caso no se trata de un videojuego como si lo sería esa entrega, sino que se trata de una experiencia en realidad virtual provista por otra cosa de la que hablaremos más adelante. Vale aclarar por supuesto que esta es mi interpretación de toda la historia de FNAF Helwanted 2, y lo creado no es un poco confusa, ya que no solo Steel Wool decidió darnos un final bastante extraño, sino que hay dos finales alternativos, que realmente no se diferencian mucho de sí entre ambos, pero sí que tienen quizás algo que ver tanto con lo que vimos en Security Breach como lo que vimos en el DLC de Ruin. Nos encontramos rodeados principalmente por una recreación bastante acertada de cómo se vería el lobby del local de FNAF 6, teniendo enfrente de nosotros un escenario donde podremos ver todas las figuras que coleccionamos a través de los minijuegos. También tenemos al frente un pequeño monitor, el cual con una interfaz de computadora va mostrando los diferentes minijuegos que tenemos por desbloquear, que van desde Sister Location, algunas localizaciones dentro del Megapixelplex y minijuegos variados, como mi favorito, donde tenemos que hacerle una cirugía al pobre de Helpy. Es que miren nada más la cantidad de maldades que se le pueden hacer, desde ponerle un gas tranquilizante hasta pegarle con el martillo e incluso hacerle una pequeña traqueotomía. Helpy no tiene descanso en ningún juego de la franquicia, el pobre. Pero bueno, volviendo al caso. Si volteamos a mirar alrededor del mapa, nos daremos cuenta que detrás de nosotros se encuentra tanto una sala de premios, donde básicamente recibimos la figura que podemos ver en el escenario, como también a nuestra izquierda podremos ver a una animatrónica encapsulada en un cristal, siendo nada más y nada menos que Mystic Hippo, la cual está disponible únicamente para PlayStation. Pero también tenemos detrás de nosotros al Candy Cadet, el cual si bien nos cuenta una historia que puede tener importancia para el lore, por lo que he leído realmente el Candy Cadet no nos dice nada tan interesante una vez que le metemos monedas. Tiene bastante que ver con Vanessa y Gregory, por lo que en esta ocasión vamos a omitir este detalle, aunque quizás haga un pequeño short explicando todo lo que se cuenta allí. Ahora, la parte más importante de todo el lobby, además de por supuesto los minijuegos disponibles, es que hay una sala que está bloqueada por una puerta que tiene la misma llave que usamos en Security Breach, que para acceder necesitamos por supuesto de haber conseguido esa llave a través de los minijuegos. Esta misma sala contiene un arcade de Princess Quest 4. Sí, como se podrán imaginar, este arcade está de vuelta una vez más. Y para sorpresa de todos, resulta que no solo está de vuelta como el conocido Princess Quest, sino que ahora podremos acceder a través de él en realidad virtual y pelear contra los enemigos que ahí yacen en carne propia. En este minijuego tendremos que encontrar un peluche de Glitchtrap bastante similar al que vimos en FNAF Helwanted 1, y una vez terminado ese minijuego podremos acceder al elevador de Sister Location allí, encontrando de una vez por todas a Bunny. Nosotros le daremos este peluche y se convertirá en Glitchtrap. Bunny tomará el Glitchtrap con mucha fuerza y lo aplastará, como si fuera un simple insecto. Mi interpretación de todo esto es que este minijuego representa la liberación de Vanessa del control de Glitchtrap, bastante similar a lo que vimos en FNAF Security Breach, donde Gregory a través de los minijuegos pudo liberarla del control mental de The Mimic,
haciendo que ahora Bunny ya no fuera una asesina psicópata, por lo que realmente no hay nada interesante que mirar por aquí. Es interesante ver cómo esta sería la representación perfecta de cómo Glitchtrap ya no es un enemigo potencial para Vanessa y simplemente es una explicación corta de lo que sucede en este juego antes de Security Breach Ruin y después de lo de Gregory. Esto al menos en el final donde usamos a Princess Quest. Por eso les decía que este juego no tiene un lore significativamente importante. Ahora, sobre el videojuego. Hay algunas cosas que hay que dejar en claro. Como les dije al principio del video, obviamente todo lo que vemos no es real, ya que es una experiencia virtual, y seguramente se estén preguntando el por qué. Y es que todo esto lo vemos a través de los ojos de Cassie. Sí, nosotros jugamos como Cassie, y es que en todo el gameplay utilizamos la máscara Bunny, ya que como vimos previamente en el DLC de Ruin, descubrimos que la máscara sirve para ver cosas de realidad virtual, siendo que en todo momento dentro del gameplay tenemos la capacidad de quitarnos la máscara y ver el mundo como es realmente. Por lo que todo lo visto en el gameplay de Heavy Wanted 2 no es nada más que una ilusión creada por la máscara de Bunny, haciendo que todos los minijuegos no sean reales. Y por eso tenemos minijuegos como ese donde tenemos que jugar con Roxanne Wolf y otros donde jugamos en el local del Pixaplex, siendo que son los lugares que solo Cassie pudo haber visto o que conoce, además de que Sister Location aparece como un videojuego, ya que eso es lo que es dentro del universo de FNAF. Sí, ya recordamos todo el tema de los videojuegos dentro de FNAF. Por ende, Cassie puede jugar estos minijuegos y reconocerlos como tal, pero todo parte de la ilusión hecha por la máscara. De hecho, hay un final oculto en el que en el videojuego tenemos que justamente ver cómo el Staffbot le entrega la máscara de Bunny a Cassie, haciendo que ésta tenga dentro de su cabeza el chip de Glitchtrap. Así que canónicamente, FNAF Hell Wanted 2 se ubica cronológicamente al mismo momento que FNAF Security Breach Ruin, y el final donde vemos a Glitchtrap siendo aplastado por Bunny solamente es un recuerdo, mientras lo que realmente sucede en tiempo real es el Staffbot entregándole la máscara a Cassie, para que suceda todo lo que vimos en este juego. Por ende, FNAF Hell Wanted 2 no revela nada honestamente importante, salvo el hecho de confirmar que Glitchtrap sí es de Mimic y no es Afton, ya que vemos a Glitchtrap partiendo de la misma cámara de donde aparece Burtrap, y siendo un obvio simbolismo esto mismo. Así que para dejarlo en claro, básicamente jugamos como Cassie dentro de FNAF Wanted 2, y todo es parte de una simulación hecha por la misma máscara que utilizamos en este juego. Fuera de todos esos detalles, no hay nada más importante que mencionar sobre este videojuego, solo que está muy cargado de simbolismos, pero nada fuera de lo común. Y sobre todo que cronológicamente no afecta en nada a Five Nights at Freddy's, ya que sucede durante y antes de los eventos de FNAF Ruin. Y bueno, esta sería toda mi interpretación por el video de hoy sobre FNAF Hell Wanted 2. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.